¿Qué tal, amada iglesia? Sean bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast en línea que trae para ustedes la Iglesia Metodista Pentecostal de Séptimo de Línea aquí en Puerto Montt. El día de hoy no me encuentro sola, como verán, estoy en compañía de nuestro pastor, del mero mero, como podrían decir por ahí. Está junto a nosotros el pastor Daniel González Chávez, a quien queremos saludar en esta hora. Pastor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Él nos ha concedido la vida y la salud hasta el día de hoy y entretenido estar aquí con ustedes hoy día para conversar de algunas cosas que también son interesantes. Qué bueno, pastor. Les cuento a todos quienes nos escuchan y nos ven que estoy algo nerviosa porque comprenderán que no es tan fácil entrevistar a tu pastor. Pero estamos felices de poder estar junto a usted, pastor. Y el día de hoy, queremos hablar de varias cosas. Queremos que la gente pueda conocerlos. Hay muchas cosas de ustedes como pastores, como familia, que desconocemos. Y el día de hoy queremos profundizar un poquito más y conocer al pastor Daniel González. Y a través de esa historia también ver lo que Dios ha hecho a través de su vida. Si se perdieron el segundo episodio de nuestro podcast en línea, les invitamos a que puedan buscar en YouTube y en Spotify la cuenta de Iglesia Séptimo de Línea. Allí entonces podrán disfrutar de los 2 episodios anteriores. Y tal como veníamos hablando, hoy día queremos conocer a nuestro pastor. Vamos a profundizar en algunos temas, pastor, y para comenzar me gustaría que pudiese contarnos parte de la historia de su vida, de dónde es oriundo, si siempre ha sido de acá de Puerto Montt o ha sido de otra parte. Queremos conocer parte de su historia. Muy bien, es una historia larga, como podrán comprender, ya el tiempo ha avanzado y pasa muy rápido. Sin embargo, puedo dar gracias a Dios porque siempre Él me ha acompañado en todos mis proyectos, en todas mis tareas, en todo lo que hoy día soy por misericordia del Señor. Yo nací en Puerto Montt hace muchos años atrás y luego, por razones de trabajo, mi papá lo trasladaron desde Puerto Montt a la isla de Chiloé. ¿Y cuántos años estuvieron ustedes viviendo en la ciudad de Castro? Alrededor de 20 años aproximadamente. Sí, 18 o 20 años. Después yo estudié la enseñanza básica en la escuela número 1 de Castro y luego en el único liceo que había, porque habían 2, un liceo técnico y un liceo coeducacional, un liceo para que tú pudieras continuar estudios. Nosotros estudiamos ahí y luego, pudimos egresar de la enseñanza media. Nos quedamos un año después en la ciudad, en casa, para poder prepararnos de mejor manera. En ese tiempo se daba la prueba de aptitud académica. No era fácil, por lo tanto tuvimos que estudiar un año más para poder ingresar a la universidad. Y en ese entonces, al año siguiente, yo había postulado varias carreras, ¿no? A pedagogía en lenguaje y comunicación, a historia y geografía, y no recuerdo qué otra carrera más, y entre otras también puse en la postulación educación física, ¿no? También la pedagogía. Sí, también pedagogía en enseñanza media en educación física. Entonces, la universidad más cercana obviamente era Osorno, no había centros educacionales como hoy día. Acá en Puerto Montt no solamente era la Universidad de Chile, una sede de la Universidad de Chile en aquellos años. Así que una anécdota bien interesante es que yo tenía mucha esperanza de entrar a lenguaje y comunicación, a castellano o a historia. Pero resulta que la carrera de educación física toma un examen físico antes, y ese examen lo hace a mediados de febrero o en la última semana de febrero. Por lo tanto, me llamaron para que yo diera el examen, un test físico, y yo había sido un deportista destacado en la enseñanza básica y también en la enseñanza media, con representación también de la provincia y de la región en los campeonatos de atletismo que se llamaban en esos años, que lo organizaba el diario El Mercurio. Era una fiesta
muy importante a nivel nacional y a nivel escolar. Era sumamente importante poder llegar a esos campeonatos. Todo el mundo se preparaba para poder clasificar a ese tipo de competencia. Por lo tanto, yo estaba muy bien preparado y cuando terminé de dar la prueba, supe que quedé entre los 3 primeros lugares de la suficiencia física. Entonces, obviamente no quería quedarme un año más afuera ni arriesgar, ¿cierto?, mi ingreso a la universidad, porque en ese tiempo era muy difícil ingresar a la universidad por un montón de cosas que estaban pasando en el país. Y entonces ingresé a la carrera de educación física. No tenía idea con qué me iba a encontrar, con la malla curricular de la carrera, que es una carrera en gran parte científica, con ramos como anatomía, biología, bioquímica, física, fisiología del ejercicio y un montón de ramos que tienen que ver con el área biológica. Uh-huh. La carrera nuestra fue una de las carreras más pesadas que había en aquel entonces, ya que abarcaba muchas áreas, ¿no? El área deportiva, el área educacional, el área recreativa, el área de danzas, y no recuerdo en este minuto qué otra área más, digamos. Y además de eso yo entrenaba, yo tenía que rendir también en el equipo de atletismo de la universidad. Entonces después de terminar las clases, yo me dirigía a la pista del estadio del Club Olimpia, que es el club alemán de Osorno, que al final terminé corriendo para ese club cuando ya terminaba mi carrera de educación física y también como corredor. Representé al Club Alemán de Osorno en muchas ciudades del país. Yo recorrí bastantes ciudades desde niño, desde 12 años yo salí prácticamente de la isla para estar en competencias. Entonces viajaba solo, así que desde muy pequeño me tocó abordar y madurar también, porque eso igual es un tema, Dios lo quiso así también en su misericordia. La verdad que siempre hubo en mi vida un temor de Dios, nunca sentí el deseo de participar en cosas extrañas, como, no sé, bebida, alcohol o drogas, o fumar siquiera un cigarrillo. Nunca me interesó esa área, digamos, no tenía ese tipo de interés. Entonces, por lo que me cuenta, siempre su foco estuvo en capacitarse, en mejorarse también en el aspecto profesional, educacional. Bueno, hoy día vemos que eso también le sirvió para llevar adelante también un plan, porque por un lado estaban las clases de educación física, pero también luego aparecen las clases de religión, que en ese sentido, por lo que usted me cuenta, puedo entonces enlazar todas estas cosas, y es hoy día lo que le ayudó y le ayuda a llevar un programa y ser parte del programa de educación evangélica acá en nuestro país. ¿Podríamos hablar un poquito más de eso? ¿En qué tiempo lo llaman a usted para hacer? Bueno, volviendo un poquito atrás, como te contaba antes, hice muchos cursos de perfeccionamiento y de posgrado también, de postítulo. El último curso antes de retirarme del área de educación fue un magíster en ciencias de la educación con la Universidad de los Lagos. Tengo una licenciatura en educación también, diploma en docencia universitaria de la Universidad de San Sebastián, un postítulo en administración educacional y un sinfín de cursos y de capacitación en el área física y biológica, ¿no? Por lo tanto, mi interés era terminar mi carrera de educación física y poder continuar en el área de kinesiología, ¿no? Esa era mi expectativa. Sus planes. Claro. Uh-huh. Así que, me dediqué a hacer lo que tenía que hacer, a estudiar, a entrenar, a asistir a la iglesia en el tiempo que tenía. Y si no lo tenía, igual me lo hacía, porque yo estudiaba en la universidad aún siendo estudiante después de los cultos, ¿no? Nunca puse por excusa que tenía que estudiar, incluso
cuando tenía campeonatos los días domingos, yo postergaba aquellos que no eran importantes y asistía a la iglesia, a la escuela dominical, en vez de asistir a las competencias que regularmente eran los días domingos y los días sábados, salvo cuando tenía que viajar y representar a la universidad las competencias universitarias o regionales en alguna otra ciudad del país. En ese sentido, ¿sus padres nunca le pusieron oposición? No. ¿No? La verdad que en ese sentido tuve un papá muy comprensivo. Él permitió que nosotros disfrutáramos nuestras edades, ¿no? Que fuéramos niños y que disfrutáramos esa infancia como niños en todos los aspectos de la vida. Como adolescentes, de la misma forma. Él nos motivó a hacer deporte, ¿cierto? Y de esa forma yo también llegué a ser un corredor, ¿cierto? Me acuerdo que en mi primera carrera que gané, todos los hermanos de la iglesia se concertaron para ir al lugar donde íbamos a correr. Sí, entonces era un sector que se llama El Tranqui en Castro, era una parte baja de las poblaciones altas que habían allí, y eran alrededor de 1 kilómetro y medio. Y yo llegué en primer lugar, digamos, y los hermanos cómo saltaban, las chicas, los jóvenes, los compañeros ahí de la iglesia, fue muy entretenido, era una barra tremenda, sí. Qué bueno. Fue muy, muy, muy interesante el comienzo de mi carrera como atleta, digamos. Uh-huh. Y después, bueno, el Señor me permitió con eso también escalar y llegar a la universidad y poder acompañar, ¿cierto? Mi tarea de formación de persona primero, uh-huh, y acompañado, ¿cierto?, con la fe y los principios que estaban también muy bien impregnados en mi mente, en mi corazón, para poder seguir adelante. Pero yo te vuelvo a reiterar, aún estando en la universidad y aún estando casado ya, nunca pensé que iba a llegar en un minuto a ser pastor. Yo hoy día digo, si hubiera pensado en ese tiempo, yo me habría preparado, o sea, yo habría salido del país, habría estudiado, claro, ¿cierto?, teología o algo más para asumir una tarea o una carrera en ese sentido. Uh-huh. Pero en ese tiempo jamás lo pensé. O sea, yo pensé en perfeccionarme en mi área y así lo hice. Claro. Y creo que llegué a lo más alto que se puede en educación. Solo me faltó sacar un doctorado, ¿no? Pero el Señor tenía sus planes con nosotros. Exacto. Y la verdad que, bueno, luego ya nos vinimos a Puerto Montt, nos casamos con Damaris en el año 87, en mayo. Yo di mi examen de grado y aprobé con muy buena nota en diciembre del año 87, y el año 88, como te contaba, estuve en marzo del 88, yo ya tenía trabajo, ¿no? Y un trabajo muy bueno, muy bien pagado en esos años, una perspectiva muy interesante como profesional, ¿no? Estuvo 13 años allí en ese trabajo. Sí. Y cuando lo llaman al pastorado, entonces ya usted dice que, y por lo que me cuenta, claramente su dirección iba hacia allá, pero Dios va y dice, no, yo te necesito acá. Fue como ese camino a Damasco. En ese sentido, pastor, ¿qué fue lo más difícil de tomar la decisión de aceptar este llamado? De alguna forma yo también fui construyendo un saber también bíblico, ¿no? Ya. Con aquellos cursos que los recomiendo en realidad, porque verdaderamente me formó la base que hoy día yo tengo. Uh-huh. No son estudios difíciles, sino que hay que dedicar un poco de tiempo. Uno lo único que tiene que hacer es saber leer y escribir, nada más. Ningún otro requisito. Y estar el interés, por supuesto, de continuar y terminar, lo que se comienza. De todas maneras son 2 años. Uh-huh. Y de ahí a mí me interesó mucho lo que tiene que ver con los temas escatológicos. Con mi papá estudiábamos mucho ese tema. Y mi papá tenía una postura, y aún también yo la tengo, que es diferente quizás a la teología que nosotros hoy día practicamos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y era entretenido poder encontrar, ¿cierto?, una beta distinta, pensar diferente a lo que la mayoría del mundo evangélico pensó en su momento y que incluso hasta el día de hoy piensa. Uh-huh. Sin embargo, es un tema que uno lo guarda, lo lleva reservado, sin embargo, practica lo que los artículos de fe de la Iglesia, claro, nuestra tienen. Lo llevamos adelante, entendiendo que el tema escatológico es una parte, ¿cierto?, de la vida teológica de la Iglesia, ¿cierto? Y
hay otras cosas más importantes, Exacto. ¿cierto? Como la doctrina de la salvación, que es, digamos, lo relevante, sin dejar de lado, ¿cierto?, todas las demás doctrinas, ¿no? Que hay alrededor de más de 100 doctrinas en la Biblia, y priorizar una sería la salvación, ¿no? Claro. Aquí tengo una pregunta a raíz de lo que usted habla de estos pensamientos teológicos y de estas diferencias que hoy día estos pensamientos que pueden existir en ciertas temáticas. ¿Cómo aborda usted hoy día ya como pastor esas dudas teológicas de alguien o de algún miembro de su congregación o de alguien que se acerca a usted para pedir consejo? Sí. ¿Es muy dogmático o es más bien pedagógico y enseña las opciones que tiene el creyente? Sí, antes de esa pregunta, recuerdo que quedó otra en el tintero, pero no me voy a olvidar de eso porque es muy interesante. Ya. Con respecto a las clases de religión. Sí, tenemos tantos pendientes. Ya. Las clases de religión comenzaron aquí el año 96. ¿En la región? Sí, en Puerto Montt. Puerto Montt. Fue un hermano de la iglesia nuestra quien fue el primer profesor en la escuela Cayenel. Hoy día no hay profesor ahí. Por lo tanto, fue una puerta que se abrió. Y por supuesto, yo ya era profesor y estaba trabajando en el colegio alemán. Y se abrió una posibilidad de que la Universidad de Magallanes diera un curso de capacitación en pedagogía para algunos catequistas de la Iglesia Católica. Ya. Y en Osorno, no en Puerto Montt. Por lo tanto, la persona que estaba a cargo de eso de alguna forma tomó contacto con alguien y también de alguna forma llegó a oídos del Consejo de Pastores de Puerto Montt. Okay. Mi papá era el presidente del Consejo de Pastores de Puerto Montt y me dijo, mira, llegó esta situación, analízala, véela, qué podemos hacer al respecto. Entonces yo empecé a investigar, a indagar y fui también al Ministerio de Educación, qué es lo que había al respecto, y desde ahí en adelante, digamos, comencé a investigar y preparé un dossier, ¿cierto?, una carpeta con mucha información, la cual presenté al Ministerio de Educación aquí en Puerto Montt, al regional de educación, me acuerdo, ¿no? Y había un hermano también que trabajaba en ese lugar y facilitó todos esos artículos y argumentos como para poder presentar una postura al DEM en aquellos años, y que era muy duro, muy difícil porque había una rivalidad muy grande entre la Iglesia Católica y la Evangélica en ese entonces, y también, ¿cierto?, habían clases de religión católica, pero no habían clases de religión evangélica. Por lo tanto, nuestros alumnos eran de alguna forma discriminados cuando llegaba la hora de la clase de religión. Y había muchas experiencias que nos las voy a contar ahora que no fueron agradables para muchos de los hijos de los evangélicos de aquellos años. También para mí, cuando fui niño, recuerdo experiencias muy feas, muy malas al respecto en la hora de religión. Sin embargo, pudimos, a pesar de todas las dificultades, logramos entrar al sistema educacional aquí en Puerto Montt. Y también en ese tiempo estaba el alcalde, el hermano Raúl Blanco. No sé si recuerdas de él. Sí. Yo no sé si él todavía está vivo, pero él fue también una persona que nos colaboró mucho para poder abrir las puertas de las clases de religión evangélica acá en Puerto Montt. Fueron periodos muy duros, mucha resistencia al interior de los colegios, sobre todo de los directores y también de los colegas, porque no entendían cómo podía haber clases de religión, ¿cierto?, en un establecimiento educacional de tipo público. Sin embargo, la ley nos permitía y nos autorizaba a estar en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, los profesores tuvieron que ganarse un espacio, luchar por su espacio, y luego poco a poco también el mundo evangélico empezó a comprender que había un espacio en la escuela o en el liceo para poder también recibir una clase de religión. Es decir, de alguna manera su familia también fue motivo de bendición, Dios los usó para que hoy día muchos más hermanos en la fe y pastores también puedan ejercer una función, no solo un trabajo profesional, sino también un llamado. Así es. Qué bueno, pastor. Bueno, tenemos varias preguntas, pero quiero terminar
¿Cómo aborda entonces esas preguntas difíciles o esas dudas teológicas cuando alguien viene y acude a usted? ¿Cómo lo hace? Bueno, en realidad no son muchos los hermanos que plantean dudas en ese sentido, sobre todo en nuestra iglesia. Nuestra iglesia es más una iglesia de experiencias y no por eso los hace, digamos, menores a los demás credos o a las demás religiones o fe evangélica, ¿no? Una cosa tenemos que saber, nosotros descendimos o somos herederos de la Reforma, ¿no? Martín Lutero no solo hizo una reforma con respecto a su denominación, sino que sin querer, ¿cierto? Lo que hizo fue transformar el mundo, ¿cierto? En todo sentido, ¿no? Después de Martín Lutero el mundo nunca más volvió a ser igual, ¿no? Vinieron muchos episodios en la vida de las sociedades de la humanidad que, ¿cierto? Veníamos de la Edad Media y emigraron, ¿cierto?, a lo que es la modernidad después, ¿cierto? Entonces, desde ahí nosotros nacimos también porque somos herederos de lo que es el anglicanismo y luego el metodismo, y nuestro nombre hasta el día de hoy es Metodista Pentecostal. Por lo tanto, por una parte somos metodistas y por la otra somos pentecostal, porque el pastor Willie Hoover, ¿no es cierto?, en el año 1900, siendo un pastor digamos, colegiado, él estudió en el seminario teológico y también era un médico de profesión, ¿no? Él se preocupó de este tema, ¿no? Vio que los hermanos de su congregación estaban muy preocupados del área teológica y de aprender mucho en el tema, ¿cierto?, más que nada cognitivo, por decirlo así, y muy poco, digamos, en el área de la influencia espiritual. Entonces, en Chile se da un avivamiento que es único en el mundo. Algunos tratan de enlazarlo con los demás avivamientos que en el mismo año se dieron en muchas partes del mundo. Sí. Se dio en Estados Unidos, se dio en Manchuria, en China, en India, y en otros lugares en Latinoamérica también se dio, en Brasil y en otros países. Pero en Chile, como la cordillera era una barrera, digamos, natural de defensa del país en muchos aspectos, hasta muchos años atrás todavía lo era, entonces a nosotros nos llegaban las noticias muy tarde, ¿no? Y este contacto entonces se dio a través de la esposa del pastor Hoover, ¿cierto?, en contacto con una misionera, me parece que era Winnie su nombre, que ella fue a misiones, ¿cierto?, a la India. Entonces se encontró con una mujer muy grandiosa que venía del hinduismo, ¿cierto?, al protestantismo o al evangelio. Ella se convirtió al Señor, ¿cierto?, leyendo la Escritura, ¿cierto?, investigando la palabra de Dios. Entonces surge un mover del Espíritu Santo del Señor en el internado de señorita en el cual ella estaba, y ella se llama Pandita Ramabai, y ella comenta entonces en una carta, ¿cierto?, a la esposa del pastor Hoover lo que estaba ocurriendo en la India, ¿cuánto se llama? En el internado de señoritas que ella dirigía en aquellos lugares, que a todo esto eran niñas rescatadas de muy escasos recursos, prácticamente ya les salvaba la vida en ese entonces. Entonces, junto con el pastor comenzaron también, hubo una inquietud en la iglesia local de poder buscar también, ¿cierto?, la presencia de Dios en una forma más activa, ¿no? Y para eso, ¿cierto?, empezaron a orar, ¿cierto?, y a tener cultos más seguidos, a hacer reuniones de oración y más largas. Y ahí nace la oración de 5, que hasta el día de hoy, del día sábado, que hasta el día de hoy la realizan las iglesias de más al norte. Acá en el sur no se conoce ese, digamos, parte de la historia. Entonces se hace oración, pero acá como que no importa mucho el horario. En Santiago y en las regiones del norte, la oración de 5 es tradicional, es famosa en el mundo pentecostal, sobre todo en la iglesia evangélica pentecostal y en la iglesia metodista pentecostal también. Entonces hay diferencias teológicas, sí las hay, pero por misericordia de Dios la iglesia en Puerto Montt tuvo un pastor muy sabio, ¿no? Y me refiero a mi padre, quien supo llevar y supo también mantener las líneas teológicas, tanto de lo que él pensaba como hizo una amalgama, por así decir, una mixtura
de dos corrientes teológicas, ¿no? Y lo mismo que hizo Huber, a mí me impresiona, porque Huber era muy docto en la palabra, pero también permitió, ¿cierto?, las manifestaciones del Espíritu, lo que no permitió, ¿cierto?, su denominación metodista. Claro. Entonces, en ese mover del Espíritu creció la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, diferente a todos los pentecostalismos que se dan en Latinoamérica y en el mundo. El pentecostalismo nace, ¿cierto?, en gran parte, en gran medida, en Europa, en Inglaterra y los Estados Unidos, ¿cierto? Y desde allá, de alguna forma, viene hasta Chile en distintas denominaciones. Pero ese pentecostalismo se llama un pentecostalismo clásico, ¿no?, donde los pastores están influenciados porque ellos solicitan a los hermanos de la iglesia que haya una muestra de evidencia, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo del Señor está en su vida. Y la muestra es, ¿cierto?, el hablar en nuevas lenguas, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí viene, ¿cierto?, esa influencia americana con el señor Parham y otro digamos, evangelista que en este minuto no recuerdo, y ellos fueron visitados de esa forma, fueron bautizados de esa manera, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, por ejemplo, la iglesia de Dios Pentecostal en Estados Unidos, que es muy grande, esa iglesia en Centroamérica, es muy, muy, muy grande. Aquí en Chile hay también iglesias, pero es muy grande, más hacia el norte digamos, del continente que acá en el sur, en Sudamérica. Hasta el día de hoy le piden a sus pastores que ellos, para ser pastores de la denominación, tienen que demostrar que saben hablar en lengua, si no, no los reciben como pastores de la denominación. Entonces la diferencia es que nosotros somos de la línea histórica, ¿no? Somos pentecostales históricos, ¿cierto? Y no somos pentecostales clásicos. Entonces, hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Entonces, por eso es que en la iglesia metodista pentecostal puede ocurrir cualquier cosa, claro, ¿no? En términos de manifestación, y de hecho ha sido así. Pero luego volvemos al cauce normal, al cauce histórico, a lo denominacional o a lo histórico teológico, por decirlo así. Entonces no nos digamos, desbordamos ni seguimos investigando más allá, o no rompemos la barrera, claro, en el contexto espiritual, ¿cierto?, de alcanzar digamos, umbrales en ese sentido, sino que volvemos a nuestro cauce como metodistas, ¿no? Entonces mantenemos también nuestros artículos de fe así, porque así están establecidos. Pero la iglesia pentecostal clásica, ahí están las Asambleas de Dios, están la iglesia cuadrangular, y hay muchas otras denominaciones que vienen de esa época. Entonces ellos tienen también lo que se llama, ¿cierto?, los estados de gracia, ¿no? Entonces allí, ¿cierto?, yo me acuerdo en mi infancia y juventud que muchas veces recordamos esto porque éramos muy influenciados por la iglesia, en algunos lugares, ¿cierto?, por la iglesia cuadrangular, por ejemplo. No sé, Cristo salva, ¿cierto? No sé si se recuerda. Sí. Cristo santifica, Cristo reina, Cristo viene. ¿Cierto? Él viene, ¿cierto? Y los otros dos que en este momento se me olvidan, ¿no? Son 5 obras de gracia, fundamentalmente 3, la salvación, ¿cierto?, la justificación y la santidad, ¿no? Y luego viene, ¿cierto?, la sanidad, y también viene la segunda venida de Cristo. Entonces, en aquellos años, con ese mismo mover salieron de los Estados Unidos, ¿cierto? Algunos, no creo que ustedes se acuerden, pero si estudian la historia, salieron las carpas, ¿no? Las carpas evangelísticas por toda Latinoamérica, y eran carpas, ¿cierto?, donde se hacían cultos, no habían templos, claro. Por lo tanto los hermanos americanos mandaban las carpas de regalo a las misiones para que puedan hacer cultos, ¿cierto?, en sus lugares. Y aún lo vemos en las películas antiguas, sí, donde aparecen, ¿cierto?, estas carpas donde había sanidad y salvación. Sí, la campaña evangelística de sanidad y salvación y todos estos elementos. Entonces, sí. Eran como carpas de circo. Sí, claro. Y tenían sus letreros. Algunos en Estados Unidos eran luminosos, aquí en Latinoamérica eran de otra manera, ¿no? Entonces, todas esas cosas son parte de la historia de la iglesia pentecostal, ¿no? Muy hermoso poder recordarlo, y qué bueno que sea este espacio para poder hablar estas cosas, ¿no? En realidad, todo eso también, de alguna forma, en Latinoamérica lo absorbemos nosotros como históricos, claro. Entonces ahí tenemos una mezcla, siempre yo digo una mezcla rara entre pentecostales históricos y pentecostales clásicos. Pero la apertura nuestra es muy amplia. Entonces, cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo en la iglesia metodista pentecostal, no necesariamente
tiene que hablar en lengua, sino que puede ser, ¿cierto?, la danza, que es característica de nuestra iglesia, claro, la danza en éxtasis, ¿cierto? Los dones de profecía, el hablar en lengua, la interpretación de lenguas, ¿cierto? Claro. Angelicales, otras también son lenguas, digamos, lenguas muertas, que en alguna forma se han resucitado a través de eso, ¿cierto? Claro. Un hermano habla en lenguas y otro hermano interpreta ese hablar en lengua, ¿no? A veces mensajes directos, personales a algunas personas. Bueno, sí, el Señor tiene como usa quiera, sus ¿no? métodos, sí. Y en ese sentido, claro, somos nuestra perspectiva es un poco más amplia, porque no nos encasillamos solo con un modelo o con un mover de Dios, sino que nos dejamos sorprender por el Señor sin dejar de lado nuestras doctrinas de fe, por supuesto. Qué bueno, pastor, esto que nos comenta. Entonces, si hay dudas teológicas, si alguien tiene alguna duda, que se acerque a usted, ¿cierto? Sí, que las hable. Nosotros somos pentecostales, hay un corito que lo vamos a aprender a cantar, dice. ¿Cuál será? Dios me hizo pentecostal, ¿no? Dios me hizo, no sé. Sí, la hermana Daniela, ahí pídale, ella tiene la letra. El coro polifónico igual, se lo vamos a pedir que lo canten, porque ellos también lo escucharon en un aniversario de una iglesia a la cual fuimos, y a ellos les tocó también cantar Dios me hizo pentecostal. Dios me muy hizo pentecostal, ¿no? Seguimos creyendo en los dones del Espíritu, seguimos creyendo en que el Señor transforma. Y la diferencia, todas las iglesias tienen estos 5 elementos que yo te mencionaba, pero la diferencia con la iglesia de Pentecostal es que el Señor salva ahora. El Señor sana ahora, ¿no? Y estamos esperando, el Señor santifica ahora. Y nosotros venimos de movimiento de santidad, ¿no? En la iglesia metodista pentecostal es excelente, por excelencia, digamos, esa es nuestra esencia, ¿no? Y en el tema de las obras de gracia, nosotros juntamos esas 3 obras de gracia, ¿no? Primero la salvación, ¿cierto? También la santificación, ¿no? Y la justificación. Son 3 cosas que están allí, ¿cierto?, como esencia de la iglesia metodista pentecostal. Exacto, porque además la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es el texto lema del metodismo mundial, ¿no? Hebreos 12:13 me parece mucho que es. Exacto. Y además que cuando recordamos la historia igual podemos ver que las formas en las que Dios fue transformando a las personas hablaba de eso, o sea, de una persona que era borracha, de una persona que estaba sumida en ciertas adicciones, no podía seguir en eso, sino que Dios transformaba a esas personas, y eso era lo que también a la gente les llamaba la atención, porque veían, no sé, una semana atrás a esa misma persona botada en las cunetas, y después los veían con su terno, con su corbatita, aquellos que tenían la opción. Entonces, ante eso también no podemos desconocer el poder de Dios y de cómo Él, que es santo, nos exige a nosotros también esa santidad, que de pronto uno la puede ver de manera exterior, pero finalmente el cambio es interior, pero eso también debe proyectarse hacia afuera. Y es un sello que también nuestra iglesia ha tratado de mantener a través de los años. Así es, así es. Pastor, ya estamos finalizando, pero me gustaría, por ejemplo, saber qué autores, qué recursos o qué personas han influenciado en su ministerio, hablando de su ministerio pastoral. Bueno, a mí siempre me gustó y estuve en conexión con justamente predicadores pentecostales clásicos. Por ejemplo, en los años 70, desde niño, yo veía a Rex Humbard, por ejemplo, a Jimmy Swaggart, a Billy Graham, un gran predicador que hasta el día de hoy lo escucho. La verdad que son hombres. Gigi Ávila. Alcancé a estar en una campaña de Gigi Ávila cuando estuvo acá en Purranque. ¿No? ¿En serio? Estuvo en Purranque, ahí en la media luna de Purranque, ahí estuvo Gigi Ávila, ahí estuve yo también. Carlos Anacondia en Argentina también. Sí, también lo he escuchado. Estuve con ellos en Argentina, yo fui ayudante de algunos evangelistas en ese tiempo en que vino el ministerio, ¿cierto?, de las caídas, ¿no? Ya. Okay. Así que a mí me tocó salir con el pastor Miguel Escobar aquellos años, no sé si alguien lo recuerda. No sé quién será pastor. Y él trajo acá a Puerto Montt todo eso a la zona, y esto partió en Osorno, en la iglesia del pastor Víctor Cárdenas en aquellos años. Sí, eso lo recuerdo. Lo llamaron
Lo acusaron, lo llamaron a la disciplina, lo llevaron al tribunal y cuando finalmente lo llamó el obispo, ¿no? A él. Y para preguntarle qué es lo que pasaba en su iglesia, que todo el mundo venía y le contaba cosas. Y le contaba estas cosas que estaban ocurriendo, que la gente caía, que lo soplaban, que tiraban un bastón y caía mucha gente. Entonces el pastor Víctor lo escuchó nomás y ya estaba casi condenado el pastor Víctor. Y usted los andaba dice, paseando. antes de irse de la conversación con el obispo, le dice, ¿Ya? pero lo que a usted no le han dicho, dijo, es que se han convertido más de 90 personas en menos de un mes. Ya. Y ahí el obispo Vázquez abrió los ojos y dijo, ya, le dijo. ¿No? Con eso entendió que le daba el visto bueno como para, no sé si para seguir, pero por lo menos no. Ya, se tranquilizó. No lo condenó, no lo tranquilizó. Ya. No, los pastores muy, muy dogmáticos, muy apegados a su corriente histórica. O sea que usted igual andaba ahí metido, sí, promoviendo. Yo tengo mucha experiencia. Yo recogía a los hermanos, a las hermanas que se caían de espalda. Ya. Era asistente. Muy bien. El pastor Escobar, de John Park, un predicador americano, coreano, que sacaba los zapatos antes de subirse al altar y estuvieron aquí en Séptimo de Línea, en el Templo Antiguo. Una delegación también de indonesios, de más de, yo creo que unos 20 o 40 indonesios. Vino el obispo Pon Donga Lemba, así se llamaba, de Indonesia, de Surabaya. Venía un hermano que se llamaba Rajimin, y él era un empresario, digamos, indonés, y invitó a mis padres también, y mi papá y mi mamá estuvieron 2 veces en Indonesia, y hospedada, ¿cierto?, gratuitamente en el hotel del hermano Rajimin, ¿no? Él decía que era hijo de mi papá en ese año, ¿no? Hablaba muy poco español, hablaba mucho inglés. Y ahí también estuvo José Rodrigo y haciendo de traductor con las delegaciones que vinieron de Sudáfrica, de muchas partes del mundo. El pastor Escobar en ese tiempo hizo la conexión, ¿cierto?, con ellos, y los trajo a esta iglesia aquí a Puerto Montt. También mi padre fue también amonestado por eso, porque en realidad como que no correspondía en ese tiempo hacer ese tipo de cosas. Entonces, pero la verdad no nos arrepentimos, porque es un tema también cultural, espiritual, y tantas cosas que el Señor hace en distintas partes del mundo. Tuvimos la bendición de poder percibirlos acá. Exacto. Ahí, cuando usted me habla del pastor, él tuvo la oportunidad de salir del país, y también este amor y esta motivación que él tenía por la lectura, yo creo que amplía muchísimo nuestra perspectiva, porque conoces otras realidades y puedes ver que Dios se mueve en distintos lugares de manera diferente. Y eso también hizo que la iglesia de Séptimo de Línea fuese una iglesia predominante en todos los sentidos. Me acuerdo que Didier siempre habla que el pastor Orlando le comentaba que una vez vino, no sé si Elvis Carballosa. Elvis Carballosa, sí. No, es que Didier estaba pero sorprendidísimo, porque estamos hablando de personas que en un nivel teológico son muy respetados. Así es. Y entonces eso también nos hace ser agradecidos con los líderes que el Señor ha puesto en nuestra iglesia. Primero el pastor Orlando, luego usted, y la influencia también se nota de su padre, de su mamá también en usted. Y eso es algo que también nosotros valoramos, apreciamos, pastor. Ahora ya sí que estamos finalizando. Finalizando, por favor. Esto da para como 5 capítulos. Para unas 5 horas. Estamos recién a contar mi historia. Déjame agregar un poquito a eso de Elvis Carballosa. Él venía acá, cada año venía Les Thompson, que también partió los brazos del Señor. Era el fundador de Logoi o de FLET en esos años en Miami. Ya. Yo estuve en Miami en el año 2000 con él también. Y trabajé para FLET por más de 10 años. Fui representante de FLET en Chile para esa organización americana. Y Elvis Carballosa venía como parte del equipo de FLET. Elvis Carballosa es un pastor español que hasta el día de hoy vive, tiene sus videos en YouTube. Sí. Él escribió muchos libros
y tuvimos la bendición de tenerlo en nuestra casa. Y él llegó al templo que estábamos haciendo frente al templo actual, en el galpón que le decía a los hermanos, ahí estuvo Richard Carballos. Era tan especial, estuvimos en un seminario ahí en Las Cascadas, en un campamento que tiene la iglesia de Dios, me parece mucho, ¿no? Del Señor Autónoma, ahí donde el pastor que estuvo predicando en la convención de jóvenes años atrás en Pichipeyuco. Entonces, él es de la iglesia de los hermanos libres, una iglesia muy popular, sobre todo en Europa. Y él se bajaba del púlpito con las manos atrás, es bajito, él no es muy alto. Y se paseaba con las manos atrás desde adelante del púlpito hasta el final del pasillo. Y se paseaba mirando a los hermanos y mirando a los coros, al coro de niños, extasiado de lo que estaba viendo aquí en Chile. Realmente una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? Qué decir de escuchar a Les Thompson. Yo vi llorar a mi pastor Pino con un mensaje de Les Thompson, ¿no? Muy a su estilo pentecostal. En un seminario un día sábado, en la iglesia antigua de Séptimo de Línea, mi pastor Pino se sentó ahí al lado de él, y como se sentaba con su chalcito así, a mirar al pastor Les Thompson, ¿no? ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que trae? Y Les Thompson predicó un tema que hasta el día de hoy yo me acuerdo, yo era niño, adolescente todavía, acerca de Abraham, ¿no? Y del sacrificio que el Señor le pedía de su hijo. El pastor Pino terminó llorando ese día y dijo ese típico expresión que él tenía, aleluya, decía, y gritaba, pero a todo pulmón, y el que no estaba preparado se llegaba a saltar. Pues, sí, desmayado. Sí, claro, sí, era. Entonces, la verdad que fue un tiempo muy enriquecedor. Y con el Consejo de Pastores hicimos muchas cosas. Trajimos también a muchos hermanos y destacados escritores y teólogos también. Y todo eso en una iglesia pentecostal, o sea, ¿quién lo creería? Entonces, no, innovadora. En realidad pudimos disfrutar todo ese tiempo y yo, bueno, he heredado todas esas cosas. ¿Podríamos traer a nuevos exponentes? ¿Se puede? Sí, puede ser. ¿Cierto? Sí. Ahora que Elvis Carballosa ya está viejito, que tenemos un poco más de espacio como sector, pediremos las autorizaciones pertinentes, por supuesto, a ver si nos permiten traer algunos de estos exponentes también. Podemos invitar también a quienes nos están escuchando y viendo que puedan incluso dejarnos sus referentes y podamos así entonces hacer un listado, se lo presentamos a nuestro pastor nos va a decir no a todo. No, y la idea sería también poder disfrutar hoy día de lo que Dios ha puesto en la vida también de estos siervos del Señor. No es lo mismo ver a través de una pantalla que poder presenciar mensajes y estudios de la categoría de grandes hombres, porque debemos reconocer eso. Uno debe reconocer el talento y la gracia que Dios deposita en otro. De pronto somos un poco egoístas, nos cuesta un poco reconocer la gracia de mi hermano, del que está a mi lado, pero el Señor también nos llama a honrar. Pastor, ya estamos finalizando, pero me queda solo una pregunta que me gustaría que me pudiese responder. En este caso, el ministerio, ya sea los evangelistas, maestros, pero específicamente el pastorado, ¿es un llamado individual o familiar? Las dos cosas. Primero es el llamado, ¿cierto?, al pastor, a la persona, digamos, al varón, como se acostumbra en las iglesias. Y bíblicamente también. Pero esa decisión no es tomada, en el caso mío no fue tomada sola. O sea, yo esa decisión al minuto de saber que mi pastor tenía la intención de enviarme al pastorado, fue consultada inmediatamente con mi esposa. Mis hijas eran pequeñas todavía y bueno, no podíamos preguntarle a ellas. Ellas hacían caso o nos obedecían como buenas hijas que han sido siempre, digamos. Así que yo agradezco a mi esposa. Si ella me hubiera dicho que no, yo no hubiera aceptado el pastorado, ¿no? Ahí así la influencia que tiene la mujer también. Sí, es que este camino se hace de dos. Exacto, sí. O sea, la verdad que no concibo un ministerio pastoral
solitario. Nuestra denominación, porque en otras denominaciones... Sí, reconoce a la mujer, claro. Sí existe, digamos, que el pastor es contratado como un profesional del área o de cualquier trabajo y tiene una remuneración mensual. Entonces, eso es así. Y es válido. Nuestra iglesia es diferente. Y en este caso nosotros necesitamos el compromiso, ¿cierto? Familiar. En el caso de la esposa o ya sea del esposo para poder continuar en esta tarea. Qué bueno, porque eso también nos deja en claro de que no existen los ministerios solitarios, que se necesita el complemento, en este caso cuando son familia, cuando es un matrimonio, se necesita tener ese acompañamiento también de la esposa, porque eso también es algo que uno ve, que es visible. Se nota cuando están ambos comprometidos con la obra, y eso también es algo que se agradece de nuestra hoy día en nuestra congregación, el saber que la pastora trabaja a la par a su lado, de que sus hijas también, tal como habla Timoteo, primera de Timoteo, también nos dice, nos da una serie de características que debe cumplir alguien que sirve en la iglesia, o sea, de que los hijos también estén sujetos a los padres, porque ¿de qué me sirve a mí educar a otros si no logro controlar a los propios? Entonces, gracias a Dios, eso también se dio en ustedes. Sí, algo yo te puedo decir al respecto, que si en ese minuto no tuve, digamos, la visión o la expectativa de llegar al pastorado, puedo decir que el Señor estaba trabajando conmigo desde mucho tiempo, o sea, desde que era niño. Claro. Me preparó, me abrió las puertas también de la universidad, me abrió todas las puertas del Señor a mí, todas las puertas. Pero yo pensaba que era para desarrollarse en esas áreas. Claro, para que yo, desarrollara mi vida como cualquier ser humano normal, digamos. Claro. Pero yo hoy día puedo decir, digamos, o sea, cuando Dios toma tu vida en sus manos, o sea, Él hace contigo lo que Él determina. Sí. Tú te puedes ir a la China, te puedes ir al otro lado del mundo, pero de allá tú vas a tener que volver para hacer y para cumplir la voluntad de Dios. Porque si el Señor en algún minuto te ha dicho de alguna forma que te va a llamar al pastorado, Él lo va a hacer. O sea, tú quieras o no, el Señor lo va a hacer igual. Entonces, lo mío fue diferente porque el Señor me preparó a mí. Yo he venido de la academia digamos, al pastorado, diferente a otros pastores que han tenido otra experiencia al respecto. Exacto. Entonces, hemos venido a aportar a la iglesia, hemos venido a ayudar a la iglesia, hemos venido en el lugar donde nos tocó ministrar al principio, ¿cierto? Que es nuestra también querida iglesia de Alerce, como lo es también la iglesia de Séptimo de Línea hoy día. Nos tocó trabajar con familias muy vulnerables, con situaciones de mucha precariedad. Claro, con historias de vida muy fuertes. Entonces también el Señor me brindó la posibilidad, y a mi esposa, ¿cierto?, de bendecir a los hermanos, ¿no? No solo a través de la palabra, de la enseñanza, sino que también a través de nuestros recursos que el Señor nos proveyó. Y cuando fue el tiempo de Dios, también se acabó, ¿cierto? Claro. El Señor nos tomó y nos sacó de allá y nos trajo acá a Séptimo de Línea, ¿no? ¿En nuestra iglesia llevan 4 años? Sí, 4 años. 4 años, sí. Vamos a cumplir 5, yo creo, ahora en el mes de febrero próximo. El 2019 sí, creo que fueron... Sí, en 2019, en enero del 2019, 27 de enero. ¿Y en Alerce estuvieron cuántos años? Estuvimos 13 años, casi 14. Casi 14 años. Sí, porque faltaron días. Aquí nosotros nos nombran en febrero. Ah, ya. Nosotros salimos de allá en el 27 de enero nos nombraron aquí en Puerto Montt el obispo Cartes, ¿no? Bueno, 14 años prácticamente. Sí, 14 Entonces lleva años. 14, 15, 16, 17, 18 años. 18 años, pastor. Ha pasado muy rápido el tiempo. Muy rápido. Sí. ¿Se arrepiente, pastor? No, yo creo que no. Yo lo pienso porque, ¿sabes por qué? Porque en un minuto tuve la oportunidad de irme al extranjero a estudiar a la Universidad de Laval en Quebec, en Canadá. Ya. ¿Sí? A raíz de mi estudio de educación física, de fisiología del ejercicio y todo eso. ¿Estando casado ya? Tuve la oportunidad, me parece,
Sí, estaba casado ya. Qué buena esposa, la pastora Damaris. Estuve también en Estados Unidos en el año 2002 para poder estudiar, ¿cierto?, en una institución americana, en el McCormick se llama, el McCormick Institute. Es un instituto teológico que está frente a la Universidad de Chicago, en Chicago. Ya. Fui invitado también por la iglesia El Pacto, que es una iglesia tremendamente grande en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos las iglesias son muy grandes. Sí, pastor. pero no los templos en el hermandad no son grandes, tienen templos grandes, hermosos, pero son pequeñas comunidades, tanto del mundo anglo como del mundo hispano. Pero debe ser el sector, porque por ejemplo la zona de Houston, Dallas, son tremendos estadios los que uno ha visto. Ya, pero estuvo allá. Déjame terminar un poquito de eso. A mí me habían propuesto quedarme para ser pastor en el sur de Chicago, de la Iglesia del Pacto, para un grupo de hispanos. Ya. Y la verdad tengo que reconocer que fue muy cobarde, no me atreví a quedarme. Pensaba en mi papá, en la iglesia, en tantas cosas que uno tiene acá. Y yo hubiera ido y vuelto y mi papá todavía iba a estar muy bien. Claro. Pero bueno, son decisiones que uno cree que las toma, pero finalmente yo creo que es el Señor también que nos guía en eso, ¿no? Sí, pastor. Si no, hoy día no lo tendríamos aquí en este lugar. Y ya estamos finalizando. Creo que esto nos va a dar para un 2.0. Estamos agradecidos de que haya podido estar con nosotros, de que la gente que nos ve y nos escucha también pueda conocer quién es el pastor Daniel González. De pronto uno lo ve en el púlpito, ¿cierto? Como Dios también lo usa a través de la palabra de Dios, de la exhortación. Pero es bueno también que conozcamos esta parte más privada, más íntima, y que la gente de pronto no tiene por qué saber, pero hoy día en este podcast usted ha estado descubriendo algunos secretos de nuestro pastor. Ha sido realmente una bendición para mí. Invitamos a nuestros hermanos a que puedan dejar sus comentarios. Si hay alguna anécdota que de pronto haya tenido con el pastor o cuando era hermano, a aquellos jóvenes que a lo mejor en esa época cuando usted era joven eran amigos, de pronto en la salida. Sí, en algún momento fue joven. En las convenciones siempre pasaban anécdotas, así es que déjennos sus comentarios. Ese otro capítulo, o sea, yo te he hablado hoy día de todo lo que es la parte de formación mía. Uy, sí. Parte de la historia de mi vida como matrimonio, como familia. Sí. Le mando un saludo a mis dos pequeñas, que ya no son tan pequeñas, ¿cierto? Y le agradezco a Dios por ellas, por mis hijitas que nos han acompañado todo el tiempo, ¿cierto? El Señor también las ha guardado y las ha bendecido. Y así espero que la futura generación que viene en mi familia igual sea muy bendecida y guardada por el Señor. Así que hay muchas historias. Hay por lo menos 5 capítulos. Ya, da para unos varios capítulos, sin duda lo vamos a tener nuevamente, ahora ya hablando de otros temas, profundizando en otras materias, pero ya nos estamos despidiendo. Les damos las gracias por haberse quedado hasta este momento junto a nosotros. Les invitamos a que sigan compartiendo, por favor, las publicaciones. Si no te has suscrito a la página de YouTube de la iglesia, te invitamos a hacerlo, Iglesia Séptimo de Línea, y también en Spotify, por supuesto. Nos despedimos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, pastor. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.